Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a un capítulo más, al capítulo 4 del podcast Se Libre. Rompiendo el silencio del abuso espiritual. Mi nombre es Jocelyn. Mi nombre es Minor. Y en el día de hoy queremos hablar de un tema interesante que lo mencionamos en el capítulo anterior, que tiene que ver con el abuso espiritual, pero con buenas intenciones, ¿cierto? Y queremos un poco hablar de eso. Damos gracias al Señor por sus vidas, por estar acompañándonos. Hay algunos que se están incorporando recién, pero hay otros que ya nos acompañan desde el capítulo 1. Y bueno, lanzo esta primera pregunta. ¿Cómo puedes hablar de abuso espiritual cuando hay buenas intenciones? Creo que es muy... Bueno, y lo veníamos hablando anteriormente, que esta palabra abuso suena muy fuerte, por lo menos para mí. La palabra abuso suena a abuso. La palabra abuso suena a abuso, pero es muy fuerte porque, sí, porque hay buenas intenciones. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Vamos a volver, ¿cierto?, a definir qué es abuso espiritual. Lo vamos a ir tocando, tal vez capítulo a capítulo, para que logremos identificar bien. ¿Qué es abuso espiritual? Bueno, abuso espiritual es cuando una persona en una autoridad, usando una autoridad espiritual, utiliza también el texto para coaccionar y controlar a las personas. Sí. Eso es lo que nos referimos con abuso espiritual. Es cierto, existe el abuso espiritual inverso, donde una autoridad puede ser abusada por una comunidad de fe, coaccionándola o controlándola. Pero lo más frecuente es cuando una sola persona en autoridad utiliza la palabra de Dios para controlar a un grupo de personas o a personas específicas también. Sí. Pero sí, abuso espiritual, hay otro tipo de abuso también. Alguien podría decir, bueno, es fuerte el abuso físico, golpear a alguien, por ejemplo, pero abuso espiritual, ¿cierto? Hay diferentes tipos de abuso y nosotros hicimos una pregunta en Instagram, ¿cuáles eran los tipos de abusos que ustedes identificaban o habían escuchado en su vida? Y bueno, las respuestas fueron bien interesantes y frecuentes, o parecidas. Sí. Una de otras. Bueno, nuestra audiencia reconoció el abuso físico, el abuso sexual, el abuso emocional y el abuso verbal. Y yo creo que eso es un gran avance, en el sentido de que hemos tardado siglos en reconocer que estos 4 tipos de abuso pasan también dentro de las paredes de la iglesia. ¿Sí? Pero también ponemos en el radar el abuso espiritual y confiamos que con el tiempo también esté en el foco, en la mira de las personas, ¿no? E intencionalmente trabajemos con este tipo de abuso. Me gusta mucho lo que escribe Natanael en su libro, hablando de que existe una similitud entre el abuso espiritual y el abuso emocional, pero me gusta la diferencia que hace. Dice, el abuso espiritual ocurre cuando alguien usa a Dios o su relación con Dios para controlar tu comportamiento para su propio beneficio. El abusador físico usa los puños, el abusador verbal usa sus palabras, pero el abusador espiritual usa a Dios o a la Biblia como justificación o amenaza. Uf, qué fuerte. Sí. Qué fuerte. Porque sí, dentro de la iglesia es fácil identificar cuando hay un abuso físico, sexual, inclusive psicológico. Es fácil de identificar y es fácil de denunciar. Bueno, algunas veces no es tan fácil, pero, sí, a veces no. Pero sí. Pero claro, el abuso espiritual no es fácil de identificar. No, pero tiene implicaciones mucho más traumáticas, porque el abusador cree que Dios apoya su comportamiento. Entonces, esto es devastador para la víctima, porque ¿dónde está Dios y por qué Dios permitió esto? Dios estaba atrás de este tipo de abuso. Sí, pero sí, me pregunto de dónde vienen esas buenas intenciones, porque ellos en realidad dicen, pero yo de verdad que había una buena intención detrás de todo esto. Yo quiero ayudarte. Sí. ¿De dónde vienen esas buenas intenciones? Sí. ¿O cómo se mezclan con este abuso espiritual? Yo dudo que alguien diga, mira, yo quiero
llevar la carrera de pastor para convertirme en un gran abusador, ¿no? Sí, no. O en un abusador de clase mundial. No creo. Eso es muy difícil, ¿no? Yo creo que el problema se da cuando me sobrepasa el deseo de que la gente obedezca a Dios, ¿sí? Y donde yo después empiezo a autoconvencerme de que el fin justifica los medios. Y ahí es donde debemos hacer una pausa. Porque aunque estemos en autoridad, no es que Dios nos da cierta licencia para causar daño emocional o espiritual o cruzar los límites. Eso creo que es el gran meollo del asunto. Es que yo creo que como en cierta medida se autoconvencen de que esto es algo del Señor. O sea, esto es algo que el Señor está detrás de todo esto, y Él, siendo fiel a esa causa, puede autoconvencerse de que eso está correcto. Sí, exacto. De que Dios está feliz. Sí. Porque la obediencia es el fin y no importa cómo la obtengamos. Entonces esa buena intención es como un dulce envenenado. O sea, el paquete se ve lindo, puede saber rico en los labios, pero te va a envenenar. Sí, entonces en algún punto más bien va a generar el efecto contrario de lo que queremos. Sí. Entonces, lo que queremos es un encuentro con el Señor para que modifique el comportamiento. Sí, a veces es como, sí, se convence la persona de que su prioridad es ser fiel al Señor y la palabra, pero no me importa mucho lo que te pasa a ti. Entonces, sí, eso es muy frecuente. Es muy frecuente. Sí. ¿Y podría decirnos o hablarnos de algún ejemplo relacionado con esto? ¿Algo más concreto? ¿Algo que la gente podría entenderlo mejor? Como siempre, traemos algunos ejemplos de la vida real donde no vamos a decir nombres y hemos modificado algunas cosas, pero los traemos no para que digan, uy, qué montón de historias escuchan, sino porque estas historias más bien pueden reflejar la situación de muchas personas. Esta historia es de un muchacho que creció en una comunidad de fe y siempre estuvo muy cerca de su pastor. Su pastor era una persona de mucha confianza para él, y entró en un proceso de consejería donde le dio detalles muy específicos de su propia vida, detalles muy íntimos, muy dolorosos también. Y también le confesó ciertos errores y ciertos pecados. Entonces todo iba bien hasta que el pastor se le ocurrió desde el púlpito, domingo a domingo, utilizar esa información tan íntima y delicada para ilustrar sus sermones. Entonces aquí hablamos de que habían dos buenas intenciones. La primera buena intención era que este pastor creía que si desde el púlpito domingo a domingo le recordaba sus errores y pecados a este muchacho, él iba a cambiar. Porque era remachar una y otra vez el mensaje. Y por otro lado, sin decir nombres, pero aún así dando muchos detalles que hacían que toda la comunidad supiera de que era él, utilizaba estas ilustraciones para enseñarle al resto cómo no debía ser un creyente. Claro. Entonces, en lugar de poder cambiar el comportamiento de esta persona dijo, nunca más vuelvo a confiar en mi pastor. La reacción de él fue el rechazo. Fue el rechazo total y absoluto. Entonces, ¿buenas intenciones bastan? No. Habían buenas intenciones, pero el fin no justifica los medios. Pero algunos de ellos no se dan cuenta, yo pienso, ¿no? O algunos sí, no lo hacen intencionalmente, porque es una falta de todo, o sea, de confianza, sí. O sea, pensando un poco en el caso. Sí, yo creo que a veces no somos conscientes de los límites de la otra persona, y aunque pensamos que va a ser para su propio beneficio, está mal. En este ejemplo en específico lo traemos aquí a la mesa porque era un patrón sistemático de manipulación, de intimidación, y donde también la persona que está predicando desde el púlpito gozaba de poder y de control.
Es exponer, o sea, exponer abiertamente a la persona, ¿cierto? Delante de la gente, o sea, sí, es algo muy, muy fuerte en realidad. Sí, y más común de lo que creemos. Sí, yo lo he escuchado, Y sí, qué interesante y cómo, bueno, si en forma concreta también, si podríamos identificar algunos tipos de estas buenas intenciones, a lo mejor sería interesante mencionarlo y sí, para que nos demos cuenta bien cómo funciona o cuáles son los principales tipos de estos abusos que tienen buenas intenciones. He encontrado 3, pero estoy seguro que hay más. Hay 3, podemos decir, tipos sutiles de buenas intenciones, pero que en el fondo son abusivas. Voy a hablar de la primera. Es una buena intención, a veces sutil, porque el límite es bien difuso, pero termina siendo un abuso. Yo soy directo, soy bien intencionado, pero yo soy muy directo. Entonces, este es el caso típico de estos predicadores que están predicando la palabra del Señor y dicen, no me importa ser ofensivo, porque yo soy directo. Sí, algunos dicen, ¿no?, que el evangelio va a herir, o sea, el evangelio le va a incomodar, va a ofender también. Exacto. Y esto es muy común. Y hemos escuchado frases de grandes predicadores que repiten frases de otros grandes predicadores. Bueno, no vamos a dar nombres ni esto, pero quiero hablar un poquito de esta, porque esta me toca especialmente. La idea de predicar la palabra del Señor es no sumarle a lo que dice la palabra del Señor y no restarle a lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es una espada de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del corazón. Todo esto lo sabemos. Pero esta primera marca sutil o este tipo de buena intención es bien peligrosa, porque el génesis de esto es, si lo digo más fuerte, la gente va a reaccionar. Como si a la espada de Dios le hiciera falta filo, firmeza para entrar. Le voy a agregar más agresividad de lo que dice para generar un cambio. Para cambiar su conducta. Y eso es muy peligroso. Es bien, bien peligroso. Sí. Siempre que estoy escuchando un sermón, siempre digo, hay 3 mensajes: el que la palabra del Señor dice, lo que el predicador está diciendo y lo que la audiencia entiende. El milagro se da en esta comunicación cuando lo que dice realmente la palabra del Señor y lo que la audiencia entiende es el mismo mensaje. Pero cuando yo le tengo que agregar ofensa a la palabra del Señor para que la gente reaccione, eso es un gran problema. Ya la palabra de Dios es bastante crítica con respecto al diagnóstico del ser humano. Pero cuando yo le sumo criticidad a lo que la palabra ya nos dice, para ofender, para manipular o para generar cambios, ahí entramos en un gran problema. Sí, y el tema es que la palabra para el cristiano es lo más valioso. Exacto. Es tan importante, tan santa, tan importante que la uso para conseguir mi objetivo como representante del Señor, como líder. Y aquí creo que la distinción es muy interesante entre la palabra de Dios es confrontativa y la palabra del Señor no humilla. ¿Cuál es la diferencia entre confrontar y humillar? Bueno, yo creo que la palabra de Dios sí nos desnuda con respecto a nuestra necesidad de salvación y con respecto a la condición del pecado en nosotros. Pero busca la confrontación. Básicamente pone nuestra cara en un espejo, nos muestra dónde están las manchas, y hay manchas. Sí. Y tenemos que ir al Señor para que quite esa mancha. Eso es confrontar. Pero humillar
es tomar el espejo y golpear la cara de la gente pensando que con ese golpe yo voy a eliminar la mancha. Y no es así. En el fondo, aunque parece una buena intención de que la gente obedezca la palabra del Señor, no puede ser por medio de la humillación. Tiene que ser por medio de la confrontación. Pero eso es muy frecuente en nuestra cultura. Y por eso empezamos hablando de la sutileza, ¿no? Usar el miedo, usar la vergüenza. Es muy frecuente y no tan solo en la iglesia. Estoy hablando de la crianza en la casa, de la escuela, en varios otros contextos. Exacto. Entonces, es tan natural en otro contexto que cuando llegamos a la iglesia, esto nos parece súper natural. Así se hace, ¿no? Ajá. Así se hace en la vida. Sí, esa es la primera. Yo lo titulé palabra. Soy muy directo. Soy muy directo. Y solo estoy predicando la palabra del Señor. Ajá. Ojo con eso. Ojo con eso. Puede ser muy bien intencionado. Puede estar recubierto del deseo de verdad de compartir la palabra del Señor. Pero cuando echo mano de los recursos de la intimidación y de la humillación, ya no está siendo directo, está siendo ofensivo. Ya es abuso. Y ya sabes. Eso es abuso. Eso es el primero. Y las otras dos no son menos polémicas. Ajá. La segunda forma que yo he visto más común de buenas intenciones es parecer espiritual. Este también es un dulce envenenado. Tú te lo comes, es dulce, rico al paladar, pero te va a matar. Esta segunda forma se presenta como algo muy espiritual y generalmente siempre está marcada con la frase: tengo una palabra de Dios para ti. ¿Tiene relación con las palabras que uso? Claro, el vocabulario es sumamente importante. Es sumamente importante porque entre más abstracto y místico suena más de Dios. Sí, frases como esa que decía: tengo una palabra para ti. Dios me dijo que, tuve un sueño de, siento del Señor que tú deberías hacer esto o aquello. Exacto. Esa es la buena intención. O sea, yo de pronto veo una vida y digo, si esta persona toma esta decisión, le va a ir bien. Claro. Pero echo mano del recurso que Dios me dijo, me enseñó, me mostró lo que tú debes hacer. Eso es una buena intención que termina en abuso. ¿Por qué termina en abuso? Porque genera mucha confusión en la persona. ¿Por qué Dios le tiene que decir todo lo que yo tengo que hacer a un tercero y no me habla a mí? ¿Será que yo no soy tan espiritual? ¿O soy tan necio que Dios no...? Yo creo que esa es como la respuesta. ¿Por qué Dios le habla a mis líderes, a ellos? ¿Será que ellos están más cerca de Dios? ¿Y será que...? Porque a mí nunca me habla. Sí. O sea, yo paso orando ahí en mi cuarto y Dios no me dice nada. Ni siquiera he escuchado nunca la voz audible del Señor, pero a ellos sí. Y esto puede ser impulsivo, imprudente y terminar siendo muy malvado. Muy, muy malvado. En el sentido que hemos visto la intervención de un tercero en cosas pequeñas como el color de mis zapatos hasta con quién me voy a casar. Sí, eso sí yo lo he visto. Pero bueno, ahí entra un poco el tema de las profecías también, que es un tema súper delicado. Bueno, en algunos contextos cristianos se da mucho el tema de las profecías. Y vamos a hablar, yo creo que al final de esta temporada, de profetas nada más y abuso espiritual. Eso sí va a estar bueno. Sí. Ajá. Pero esa es la segunda. La segunda, ok. Ya lo tenemos ahí. La primera, el uso de la palabra, el ser directo. La segunda, estas palabras que parecen espiritual. ¿Y la tercera? La tercera yo le llamo demasiado categórico. Demasiado categórico es: esto es lo que Dios dice y no hay desacuerdo, no hay otra forma de pensarlo, esto es así, punto. ¿No hay diálogo? No hay diálogo, y hay menosprecio si tú te atreves a disentir de eso. Entonces esta tercera buena intención se basa en: las personas necesitan una convicción firme y yo se las voy a dar, pero pobre de que salga de ahí. Siendo autoritario. Sí. Y esto también, aunque es una buena intención, más bien arrojamos a las personas al otro lado, a que ellos pongan en duda su capacidad de escuchar la voz de Dios por sí mismos. Entonces es ser demasiado categórico, esto es así, punto. No vas a cuestionar a Dios. Sí, inclusive en la interpretación de la misma Biblia. A veces las personas no tienen la herramienta para ellos estudiar, leer la Biblia y
interpretarla y tienen que ir al líder porque él sí le tiene que decir qué quiso decir. Que siempre están como mediadores ahí. Exacto. Entre Dios y los mortales. Sí, y estas tres, volvemos a repetir, son buenas intenciones. Sí. O sea, aquí vemos el deseo de obediencia, vemos el deseo de que tomen buenas decisiones, vemos el deseo de convicciones fuertes, pero más bien van a generar el efecto contrario. Uy, sí, May, pero entonces, ¿cómo estos líderes espirituales pueden evitar caer en esto? ¿Cómo pueden hacerlo? Si hay alguno a lo mejor que nos está escuchando y dice, uy, yo hago eso, pero de verdad que habían buenas intenciones y no me di cuenta. Así lo aprendí de mi pastor anterior y así pensé que era la cosa. Y nunca imaginé que esto podría ser abuso o podría estar socavando, ¿cierto? A las personas que están escuchando. Entonces, yo ¿cómo evitar caer en esto? Quiero hablar de pastor a pastor, ¿no? Creo que una lección de oro es conoce tus propios límites. Como ministros de Dios presentamos la palabra de Dios, pero cruzamos un límite cuando insistimos que la gente obedezca nuestras enseñanzas mediante la manipulación o la coacción. Entonces tenemos que tener esta división muy clara. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Que obedezcan mis palabras o que obedezcan la palabra del Señor? También quiero liberar un poco de la culpa a la gente. Porque sí, a veces estas buenas intenciones en el fondo son cargas que hemos llevado sobre nuestros propios hombros. Muchas veces se ha confundido muchos textos al decir yo soy el responsable por la vida espiritual de tantas personas. Sí. O sea, de mí depende el cambio y la madurez de esta congregación. O que a mí me van a pedir cuentas por la grey. Me van a pedir cuentas por la grey. Sí. Este texto se ha malinterpretado, esa porción de la escritura. Cada uno es responsable de su caminar con el Señor. Yo no puedo llevar mi propio caminar y el caminar de cientos de personas. Es muy desgastador también. Claro. Para el pastor, el líder. Dios nunca me va a pedir ser Dios para otros. Eso es muy importante. Entonces, que obedezcan la palabra del Señor o no, es decisión de ellos. Mi responsabilidad es predicar la palabra del Señor y solo la palabra del Señor. Y confiar que el Espíritu Santo es el que hace los cambios en los demás. Sí. No yo. No tenemos, a veces yo siempre digo esto. Control. No tenemos el control, sí. Pero tenemos un problema a veces con la sola palabra, ¿no? Todos entendemos y amamos la palabra del Señor, ¿sí? Y creemos que la palabra del Señor cambia, sí. Pero chocamos con solo la palabra del Señor cambia. Entonces, no, la palabra del Señor es buena, pero en el fondo tenemos como, pero hay que insistir, pero hay que forzar, pero hay que amenazar, pero hay que coaccionar. Ajá. Entonces no era solo la palabra de Dios. Le vamos sumando este montón de accesorios que en el fondo... Reglas también. O reglas. Este montón de recursos que al fin y al cabo nos quitan de la mirada el único instrumento que el Señor nos ha dado para ver transformación en la vida de los creyentes, que es la palabra. ¿Sí? Entonces, conocer nuestros límites y debemos confiar en el Espíritu Santo que convence a la audiencia, ¿sí? Y también trabajar con uno mismo. Yo he tenido que hacer esto también, que cuando se me ha cuestionado de alguna posición que yo tengo, a veces me he sentido inseguro, ¿no? Entonces yo he tenido que trabajar intencionalmente en mí mismo, porque mi valía se encuentra en Cristo nada más. Pero yo también tengo que conocer mis propios límites. O sea, yo también me puedo equivocar.
también puedo aprender de las personas que yo lidero en el ministerio, y Dios está haciendo cambios también. O sea, no soy un producto terminado, y tengo que aprender todos los días. Sí. Entonces, conocer nuestros propios límites y los límites de las otras personas, creo que nos va a cuidarnos de nuestras propias buenas intenciones. Sí, sí, no, que es cierto. Esto que nos estás diciendo, y bueno, quiero insistir yo. Creo que esta pregunta la he hecho muchas veces, desde el capítulo 1, creo. ¿Cómo construir entonces comunidades libres del abuso? Creo que la gran lección de es reconociendo nuestros propios límites y no sobrepasar los límites del respeto Del otro. Esa podríamos decir que es la conclusión. Sí, es la perla de gran precio. Sí, no, qué interesante, de verdad. ¿Lo dejamos hasta aquí? Lo dejamos hasta acá. Próximo capítulo, ¿de qué vamos a hablar? Este próximo capítulo queremos que ustedes también participen en esto. Vamos a hablar de la fe tóxica. ¿A qué nos referimos con la fe tóxica? Vamos a ver algunos pasajes donde Pablo confronta la fe tóxica, y creo que va a ser de mucha bendición. Qué bueno, vamos a estar atentos todos, y bueno, agradecer nuevamente el acompañarnos en estos momentos. Gracias a todos los que nos han mandado mensajitos, palabras de ánimo, sugerencias. Agradecemos al Señor por eso, y bueno, nos vemos en un próximo capítulo entonces. Nos vemos. Que el Señor les bendiga. Adiós.